¿Alguna vez te has preguntado por qué los días dejaron de conmoverte? ¿Por qué aquella melodía que antes te atravesaba ahora solo roza la superficie de tu mente sin dejar huella? ¿Por qué el abrazo perdió temperatura? Los sabores se volvieron planos, los aromas dejaron de despertar memorias y hasta las conversaciones parecen pequeños teatros en los que todos interpretan papeles olvidados? Tal vez has sentido que nada de lo que un día te sostuvo sigue teniendo el mismo pulso, como si la vida hubiera bajado el volumen sin consultarte. Y entonces aparece una sospecha. ¿Y si aquello que extrañas no era realmente lo que te hacía bien, sino lo que evitaba que miraras hacia adentro? Alan Watts decía que lo único que tememos de verdad es dejar de correr. Sin embargo, ¿y si este vacío que hoy te pesa en el pecho, esta falta de brillo, esta niebla que recubre tus sentidos, no fuera un error emocional, sino una señal silenciosa de que estás empezando a ver con otros ojos? Es extraño despertar así. Todo afuera sigue funcionando. El trabajo, los horarios, el cuerpo que responde, la rutina que te sostiene. Pero por dentro algo se fisuró, como esas grietas que se abren en una pared antigua de madrugada. Nadie las escucha, pero tú sí. Tú sientes cuando algo interno se desprende sin hacer ruido. La comida dejó de tener alma. El cuerpo dejó de vibrar en los encuentros. Las risas compartidas se sienten vacías, casi automáticas. Hasta el atardecer, ese que alguna vez te recordó que la vida podía ser milagro, ahora parece una pintura ajena, sin textura. Y la reacción inmediata es espanto. ¿Será que me estoy apagando? ¿Será depresión? ¿Será madurez disfrazada de cansancio? Pero, ¿y si no fuera ninguna de esas cosas? ¿Y si este estado fuera un proceso natural, profundo, inevitable, del que casi nadie se atreve a hablar? Imagina por un momento que esta apatía fuera en realidad el derrumbe del personaje que interpretaste durante años, la caída de las muletas emocionales, el colapso de las distracciones cuidadosamente construidas para sostenerte. La dopamina instantánea ya no funciona, los estímulos ya no te levantan, las antiguas alegrías ya no responden. No estás fallando, estás despertando. La ausencia de alegría puede ser el duelo por un yo que ya no volverá. Y el miedo que sientes no es miedo a morir, es miedo a estar vivo sin adornos, sin escapes, sin pretextos. Miedo a encontrarte frente a ti mismo, sin filtros, sin anestesia, sin esa capa de ruido que antes protegía tus silencios. Llegaste a un lugar que pocos reconocen como sagrado, el derrumbe de las viejas respuestas. Este no es el final, es una puerta. Y aunque este camino no traiga instrucciones ni atajos, aún hay una pequeña luz encendida en tu interior, esperando que la notes. Lo que sientes podría ser el inicio de una visión distinta, no basada en la euforia sino en la presencia, no en correr para escapar del dolor, sino en detenerte por primera vez. Así que si ya nada te conmueve, respira. Estás en el umbral de un descubrimiento, y todo descubrimiento comienza con una ruptura que parece pérdida, pero en realidad es apertura. Hay rupturas que no anuncian su llegada, no entran con dramatismo ni con lágrimas en medio de la calle. Aparecen mientras lavas los platos o mientras escuchas una canción vieja. De pronto, te das cuenta. Estás ahí, pero no estás. No es tristeza. La tristeza tiene forma. Es algo más difuso, una nada que se esparce dentro de todo. Miras el mundo con los mismos ojos, pero el mundo ha perdido contraste, como si alguien hubiese apagado los colores. Y nadie lo nota, porque por fuera sigues funcionando. Sigues sonriendo lo justo, entregando lo necesario, diciendo «todo bien», sin darle importancia al temblor interno. Intentas regresar a los lugares que antes te salvaban. Ese café que olía a refugio, ese parque que sonaba a infancia, esas canciones que te hacían vibrar por dentro. Pero nada, como si el alma hubiera perdido su audición. Y ahí comienza el desespero, porque la alegría no pide permiso para marcharse. Se va sin aviso, sin promesa de regreso. Eso es el colapso silencioso. Alan Watts solía decir que la mayoría de las personas no busca la verdadera alegría, solo intenta aliviar la tensión de no tenerla. Lo que llamabas felicidad muchas veces era solo la tregua momentánea de una guerra interior que no sabías que librabas. Y cuando esa tregua desaparece, el campo de batalla queda al descubierto. Lo que ahora sientes no es nada,
Es todo, pero sin envoltorios, sin la capa brillante que te ayudaba a soportarlo. Tu mente llama apatía a lo que el alma llama revelación. Estás viendo cuánto de tu vida construiste como fuga. Fuga del silencio, fuga de la duda, fuga de la ausencia. Cuando la alegría se va, queda lo que siempre estuvo ahí. Tú, desnudo de artificio. Y en el primer impulso intentas repararte. Compras, te distraes, te llenas de ruido, te ocupas compulsivamente. Pero nada entra, porque el vacío no quiere ser llenado. Quiere ser escuchado. Carl Jung decía que aquello inconsciente gobierna nuestra vida y lo llamamos destino. Tal vez ahora estés frente a ese destino, sin disfraces, sin rutas prefijadas. Un punto donde los viejos trucos ya no sirven y las nuevas respuestas aún no llegan. Sientes que perdiste brillo, pero quizá ese brillo era solo reflejo, la luz del elogio, del consumo, de la actuación constante. Ahora queda la penumbra, y aunque incomoda, es verdadera. Aquí empieza la travesía. Cuando ya nada te conmueve, también dejas de actuar. Ya no hay público, ya no hay guión. Solo queda la verdad cruda de estar vivo sin saber para qué. Y aunque parezca un derrumbe, podría ser liberación. Liberarte de la culpa de no sentirte bien todo el tiempo, de la idea de que vivir debía ser una secuencia de picos, de la presión de volver a ser quien fuiste, porque tal vez quien fuiste nunca fuiste tú. Quizás solo eras una adaptación, un intento de encajar, y ahora que ya no encajas, esta ausencia se siente como muerte, pero podría ser nacimiento, un nacimiento sin aplausos, sin colores, sin fiesta, un nacimiento silencioso. Watts nos invita a mirar este proceso no como fracaso, sino como el inicio de una visión más clara. Estás saliendo de la cueva. Tus ojos, desacostumbrados a la luz, confunden claridad con ceguera. Es doloroso, sí, pero ¿y si es necesario? ¿Y si esta incapacidad de sentir alegría es señal de que ya no quieres anestesiarte? ¿Y si lo que llamas indiferencia es solo la pausa entre la vida que terminó y la que aún no empieza? Es un duelo silencioso por tus máscaras, por tus ilusiones, por la alegría falsificada. Pero en ese silencio nace algo más profundo. No es felicidad, aún no, pero es presencia. Y la presencia, aunque duela, es siempre el principio de un renacimiento. Y ahora, antes de continuar este viaje, quiero pedirte algo sencillo. Si estas palabras te acompañaron de alguna manera, si hicieron eco en tu historia, o tocaron un rincón que necesitaba ser nombrado, puedes apoyarme dejando tu like, comentando lo que resonó en ti, y suscribiéndote para seguir caminando juntos. ¿Alguna vez has notado cuán adictos somos a sentir algo, cualquier cosa, con tal de no escuchar el silencio? Nos aferramos al ruido como si fuera salvación. Buscamos lo intenso, lo brillante, lo que sacude el cuerpo, aunque dure apenas unos segundos. Y lo llamamos vida. Buena comida, risas fuertes, conquistas, besos que arden, experiencias que prometen un sentido instantáneo. Pero cuando esas mismas cosas dejan de ser deseo y se convierten en necesidad, algo se quiebra por dentro. Es como si la alegría se transformara en una prisión de barrotes invisibles. Alan Watts explicaba que gran parte de lo que confundimos con alegría es, en realidad, alivio. Un alivio momentáneo de la incomodidad que creamos sin darnos cuenta. Vivimos rascando una herida que nosotros mismos provocamos. Tienes hambre, comes y sientes placer. Pero sin hambre, comer es solo un movimiento mecánico. Te sientes solo, recibes un mensaje cariñoso y lo llamas felicidad. Pero sin la soledad previa, quizá ese mensaje pasaría desapercibido. ¿Te das cuenta? El placer en ese modelo no es plenitud, es compensación. Entonces empezamos a vivir como mendigos emocionales que dependen del estímulo adecuado para creer que el día vale la pena. Creamos una danza obsesiva entre la ausencia y la saciedad, entre el deseo y su alivio, y a ese vaivén agotador lo llamamos felicidad. Pero cuando ves este ciclo con claridad, cuando lo observas sin justificarlo, descubres lo obvio. No te nutre, solo te mantiene entretenido. Es una rueda que gira y gira, pero no avanza. Y llega un momento en que el alma se cansa. El placer empieza a perder sabor porque la repetición desgasta. La mente se harta de tanto buscar sensaciones nuevas, de tanto pretender que cada día debe ser memorable.
se harta de fabricar sentimientos a la fuerza. Y entonces aparece una pregunta que la mayoría teme formular. ¿Y si dejo de perseguir placer? La primera reacción es pánico. La mente grita que sin esa búsqueda la vida no tendría sentido. Pero ese miedo, al que tanto respeto le hemos dado, no es más que abstinencia emocional. Porque sí, la adicción al placer existe, y se parece a cualquier otra adicción. Comienza con pequeñas dosis. Poco a poco necesitas más intensidad, más sorpresa, más picos. Y cuando no llega, el vacío ruge. Crees que estás perdiendo la vida, pero lo que realmente está muriendo es la ilusión de que la vida debía ser un espectáculo continuo. Watts comparaba este proceso con la música. Si una canción estuviera hecha solo de notas altas, sin pausas, sin silencios, sin contraste, sería insoportable. Pero así hemos querido vivir, en notas altas permanentes. Nos enseñaron a perseguir la cima y a despreciar los valles, como si descansar fuera señal de fracaso. Si deseas alegría constante, prepárate para la fatiga, prepárate para la frustración que se multiplica cuanto más exiges que la vida sea emocionante. Porque mientras más persigues el placer, más distante se vuelve. Y entonces intensificas la búsqueda. Buscas experiencias cada vez más extremas, más rápidas, más impactantes, hasta que algo en ti se detiene. El alma no soporta tanto tirón. El sistema nervioso se desgasta. Y un día, sin anunciarlo, se rompe el hechizo. El alma, agotada, cae en silencio. Y ahí estás, frente a un espejo sin maquillaje emocional. Muchos creen que este es el punto de la ruptura emocional definitiva. Pero, paradójicamente, es tal vez el instante más lúcido de tu vida. Carl Jung decía, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y es en esa abstinencia de estímulo, en esa incomodidad que no puedes apagar, donde comienza el despertar. No es un despertar luminoso. No llega con epifanías grandiosas. Llega como un murmullo, como un espacio nuevo que se abre en el centro del pecho. Empiezas a descubrir que puedes existir sin entretenimiento constante, que puedes respirar sin exigir que cada respiración signifique algo, que puedes mirar el techo durante minutos y aún así estar vivo. Esto no es placer, es presencia, una presencia que no grita, que no exige, que no hace promesas, una presencia que se despliega como el agua quieta de un lago profundo, sin brillo, pero sólida. La mente adicta a la agitación confunde esta quietud con muerte, la confunde con apatía. Pero no es ninguna de las dos. Es un nuevo tipo de estabilidad, una calma que no depende de nada externo. Es un estado que no necesita público, no necesita aplausos, no necesita validación, no se vuelve viral, no vende, pero sostiene. Y sorprendentemente, cuando dejas de perseguir el placer, no aparece el vacío que tanto temías. Aparece otra cosa, un silencio nutritivo. Alan Watts no era un vendedor de miedo optimismo, era un arrancador de velos. Y tal vez el velo más grande que nos arranca es este, la mentira de que la vida debía hacernos sentir bien todo el tiempo. La vida no está aquí para entretenerte, está aquí para ser vivida. A veces duele, a veces es plana, a veces es un mar en calma, pero incluso ese mar callado tiene profundidad, tiene textura, tiene sentido. Cuando dejas de perseguir alegría, no te vuelves frío, te vuelves libre, libre para sentir lo que venga, libre para no fingir, libre para descubrir que no eres una máquina diseñada para producir emociones. Eres un ser vivo, complejo, cíclico, imperfecto y, por fin, humano. Existe un tipo de vacío que no es ausencia, sino tránsito. No es un hueco, sino un puente. No es muerte, aunque tampoco es vida completa. Es un umbral, lo que queda cuando todas las identidades se derriten y quedas frente al espejo más honesto de todos, tú mismo. No tú con tus logros, ni tú con tus roles, ni tú con tus deseos. Tú sin nombre, tú sin función, tú sin guión. Es un estado que pocos narran porque no es rentable. No produce avances visibles, no se puede presumir, no da premios. Pero es precisamente ahí, en ese espacio donde ya no sabes quién eres y tampoco puedes volver atrás, donde algo real comienza a gestarse. Alan Watts
Decía que este momento es como salir de una habitación iluminada por velas y enfrentar por primera vez la luz del día. Al principio el mundo parece opaco, sin sombras, sin espectáculo. Crees que perdiste la magia, pero lo que se perdió no fue la magia, fue la ilusión. Durante años creíste que eras la suma de tus recuerdos, de tus emociones, de tus metas, de tus actos. Creíste que estabas definido, que eras uno, pero ahora, cuando intentas ponerte nuevamente esa identidad, ya no encaja. Las palabras que usabas para describirte parecen ajenas. Los sueños que te entusiasmaron ya no te pertenecen. Y esta extrañeza no es señal de que estás roto, sino de que estás creciendo. Este es el punto exacto donde el ego se deshace, no por fracaso, sino porque cumplió su función. Crecer duele, porque crecer es soltar la ficción del control. Es retirarte de la idea de que tienes que ser alguien concreto para tener valor. Es mirar a tu alrededor y darte cuenta de que las paredes internas que te protegían también te limitaban. Y ahora, sin ellas, estás desnudo y libre al mismo tiempo. Carl Jung llamó a esta fase nigredo, la etapa negra, la putrefacción necesaria para que lo esencial pueda brotar. Es la quema de lo que no sirve, el desprendimiento de lo que ya no vibra contigo. No es cómodo, no pretende serlo, pero es fértil. En ese silencio que antes confundías con ansiedad, ahora comienza a latir algo que se parece a la autenticidad. Y si mientras lees estas palabras una parte de ti se siente acompañada, entonces sigue. No estás perdido. Estás en disolución. Y la disolución, aunque parezca caída, es germinación. Despertar en medio de tu propia vida y sentir que nada encaja es una experiencia que pocos reconocen como parte natural del crecimiento. La mayoría intenta volver atrás, reconstruir la identidad antigua, rescatar los mismos hábitos, repetir los mismos gestos que un día dieron cierta sensación de pertenencia. Pero lo que está pasando dentro de ti no es una crisis de falta, sino una crisis de verdad. El viejo yo se siente ajeno no porque hayas fallado, sino porque ya no te sostiene. Y esa incomodidad profunda, ese desajuste entre lo que eras y lo que aún no sabes ser, es la señal más honesta de que has entrado en un territorio completamente nuevo. Despiertas, y hay un eco desconocido en tu cuerpo. Te miras en el espejo, y aunque reconoces la forma, hay algo distinto en la mirada. Como si la persona que te observa desde el reflejo estuviera esperando a que admitas lo obvio. Ya no eres quien solías interpretar. Y es en ese instante cuando notas que muchas de tus palabras eran ecos aprendidos, que tus gestos estaban programados para complacer, para sobrevivir, para no interrumpir la estructura que te rodeaba. Pero ya no puedes sostener esa actuación. Se cae sola. No porque tú la derribes, sino porque el alma ya no coopera con el disfraz. ¿Qué hacer cuando el yo que conocías comienza a desvanecerse? Nada. No hay que hacer nada. Cualquier intento por acelerar este proceso solo te devolvería al ciclo antiguo, a la misma máscara que ahora te aprieta. El nuevo tú no puede crearse mediante esfuerzo. No puedes moldearte conscientemente hacia lo desconocido. Lo auténtico solo puede emerger cuando sueltas, cuando dejas espacio, cuando te permites estar en esa pausa incómoda que parece un abismo, pero es, en realidad, un útero invisible. La emergencia de lo real no se produce por control, sino por rendición. Rendición sin derrotas, sin dramatismos, sin expectativas. Rendición como quien entiende que la tierra tiene su ritmo y que forzar una semilla no hace que florezca antes, solo la hiere. Quizá eso es lo que estás viviendo ahora, el momento en que el ego se descompone no porque fallaste, sino porque creciste más allá de sus límites. Y aunque duela, aunque la confusión te rodee y sientas que ya no sabes dónde poner los pies, esto no es una caída, es una transición. En este proceso habrá dolores, sí, pero no castigos. Dolor de soltar historias que ya no te representan. Dolor de aceptar que no sabes quién eres cuando no estás tratando de encajar. Dolor de permitir que el silencio diga lo que el ruido ocultaba. Pero también habrá pequeños brotes, un tipo de paz que no necesita aplausos, una presencia que no demanda explicaciones, una claridad que nace sin ruido. Poco a poco empiezas a respirar distinto. Te mueves con más suavidad. Escuchas sin preparar respuestas. Y un día, sin advertirlo, el vacío deja de intimidarte
y se vuelve espacio. Espacio para algo nuevo que aún no tiene nombre. Watts decía que en la meditación profunda no se busca alcanzar nada. Simplemente uno se sienta y observa hasta notar que el universo entero ya está ahí. No como concepto místico, sino como silencio. Ese silencio intenta hablar contigo ahora. No trae respuestas listas, pero trae verdad. Te muestra sin adornos la estructura interna de tu ser. Ese yo que fue construido para sobrevivir ya cumplió su función. Ahora le toca florecer a otro tú, menos preocupado por impresionar, más inclinado a habitar. Lo viejo estaba hecho de movimiento constante, conquistar, probar, demostrar, seducir, acumular. Lo nuevo no corre, no se apresura, no busca validación, florece en la quietud, y aunque esa quietud parezca vacía, está llena de posibilidades que solo puedes sentir cuando sueltas la necesidad de que todo sea intenso. La transición del personaje al ser es silenciosa, pero transformadora. Te muestra que la vida no se sostiene en picos de emoción, sino en la continuidad de tu presencia. Y mientras transitas este espacio gris, este territorio entre identidades, recuerda que no estás roto. Estás reacomodando tu interior. Estás dejando atrás la forma que ya no puede contenerte. En medio de esa transición, hay algo más que empieza a mostrarse, lo ordinario. Ese territorio que tanto ignoramos porque parece demasiado simple para considerarse valioso. La mente hambrienta por experiencias extraordinarias rechaza lo común, lo cotidiano, lo que no brilla. Pero conforme atraviesas la disolución del yo, empieza a suceder algo inesperado. Lo ordinario recobra vida. Alan Watts decía que la realidad simple es tan clara que la mayoría huye de ella con pánico, como si necesitara ser adornada para tener sentido. Estamos acostumbrados a pedirle a cada instante que sea memorable. Queremos que el café tenga una historia, que la conversación tenga propósito, que el toque signifique algo más. Pedimos que la vida se justifique a sí misma, como si ser no fuera suficiente. Pero cuando el colapso sucede, cuando el placer deja de ser tu brújula y el antiguo yo se derrite, entonces algo se reordena en tu percepción. Tu cuerpo aún espera picos, pero tu alma comienza a calmarse. Ya no necesita que cada día sea extraordinario. Empieza a ver lo que siempre estuvo ahí pero habías pasado por alto. Un rayo de luz entrando por la ventana. El sonido del agua cayendo en la ducha. La textura del suelo bajo tus pies. El aroma cálido de una comida sencilla. Momentos que nunca fueron insignificantes. Solo estaban invisibles bajo el peso de tus expectativas. Jung hablaba de la individuación como un descenso hacia lo esencial. No se trata de volverse especial, sino completo. Y esa completitud no se encuentra en lo grandioso, sino en lo simple. Cuando dejas de exigirle grandeza a la vida, descubres su hondura. Empiezas a maravillarte con lo común. No porque cambió, sino porque tú dejaste de pedirle que fuera diferente. Te sientas en silencio, y por primera vez en meses, no deseas estar en otro lugar. No buscas distracción. No te urge escapar. Te das cuenta de que aquello que creías monótono tiene una belleza humilde, casi sagrada. El aire entrando por tu nariz. La forma en que alguien te mira sin esperar nada. El sonido leve de tu respiración alineándose con tu latido. La vida sigue siendo pequeña. Sí, pero esa pequeñez tiene un brillo suave que antes no podías percibir. Lo ordinario se vuelve extraordinario cuando dejas de perseguir lo extraordinario como obligación. Y esta paradoja es una de las revelaciones más profundas del proceso que estás viviendo. Porque lo que se transforma no es el mundo, sino tu percepción. La vida no necesitaba ser deslumbrante. Necesitaba que tú estuvieras disponible para verla. Claro, la mente resistirá. Intentará convencerte de que estás conformándote, de que deberías aspirar a más, sentir más, lograr más. Pero ahora tienes un espacio interno que antes no existía. El espacio para sonreírle a esa vocecita y no obedecerla. Porque sabes que esa urgencia constante no era libertad, era adicción al ruido. Lo que antes llamabas vacío, ahora cambia de tono. Ya no es amenaza. Es un lugar, un hogar raro, silencioso, sin adornos. Un sitio donde puedes descansar del esfuerzo de ser alguien. La vida no se vuelve más fácil, pero tú te vuelves más completo. No porque hayas alcanzado algo, sino porque dejaste de huir. Y en este descubrimiento,
En esta bajada hacia lo simple, la mente deja de exigir y el alma comienza a sentarse. Ya no buscas actividad para sentirte vivo. No necesitas emociones grandiosas para validar tu existencia. Comienzas a comprender que respirar, estar aquí, sentir sin expectativas, es suficiente. La vida, cuando dejas de pedirle espectáculo, se vuelve clara. No perfecta, no emocionante, clara. Y en esa claridad nace una forma de paz que no necesita nombre. Hay un instante, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti simplemente se detiene. No es una epifanía luminosa, tampoco un derrumbe dramático. Es más bien un silencio nuevo, un silencio que no pesa, que no acusa, que no exige. Un silencio que se posa dentro de ti como una manta tibia después de una tormenta larga. Es como si, luego de tanto buscar, correr, intentar, explicar y demostrar, algo en tu interior dijera con suavidad: basta. Pero no como quien se rinde, sino como quien comprende por fin que nunca hubo nada que perseguir. Alan Watts decía que el esfuerzo por sentirse alegre es la barrera más grande para la alegría misma. Y cuando ese esfuerzo se disuelve, cuando dejas de empujar y apretarte para encajar en un ideal emocional, aparece un estado extraño, difícil de nombrar, pero profundamente liberador. Es una paz sin brillo, sin fuegos artificiales, sin la necesidad de exhibirse. Una paz que no parece grandiosa al principio, pero cuya estabilidad termina siendo más valiosa que cualquier euforia que hayas conocido. La mente, acostumbrada a vivir entre extremos, observa esta quietud y la juzga. ¿Es solo esto?, murmura, como si la serenidad fuera insuficiente, como si la vida debiera siempre empujar el corazón hacia arriba para demostrar que vale la pena. Pero después de tantos ciclos de intensidad vacía, de tantas búsquedas que no llevaron a ningún destino, empiezas a reconocer esta calma como algo auténtico, incluso sagrado. Empiezas a entender que no necesitas que nada extraordinario ocurra para sentirte entero. Ya no eres rehén de las emociones. Sientes, sí, pero el sentir deja de gobernarte. La emoción deja de ser el centro y se vuelve una textura más dentro de la experiencia. Y en ese desplazamiento sutil, en ese cambio de eje, aparece algo parecido a un verdadero descanso. Descansas de ti mismo, de tus expectativas, de la exigencia de ser especial, de la presión de sostener una identidad que nunca fue completamente tuya. Por primera vez en mucho tiempo, estás en ti sin lucharte. Ya no buscas plenitud desesperadamente, porque comprendes que siempre estuvo ahí, escondida debajo de las exigencias. Ya no buscas inspiración constante, porque ya no esperas que la vida te sorprenda para sentir que existes. Descubres que basta con estar. Bastan tus pies tocando el suelo, tu respiración encontrando su ritmo natural, el latido que suena más claro cuando ya no intentas acelerarlo. La vida deja de ser un examen y vuelve a ser vida. No perfecta, no emocionante, pero honesta. Y tú dejas de pelear contra lo que eres. Dejas de forzar tu camino. Dejas de interpretar papeles que ya no te quedan. En ese momento, sin ceremonias ni celebraciones, algo se alinea en tu interior. Un ajuste suave, como cuando la espalda encuentra la postura correcta sin aviso. Así se siente la paz que nace cuando ya no necesitas sentir algo extraordinario para sentirte vivo. Carl Jung decía que solo la paradoja se acerca a la totalidad de la vida. Y aquí está la paradoja. Pasaste tanto tiempo buscando sentir más, experimentar más, vivir más, y ahora que dejaste de buscar, todo está aquí. No como espectáculo, sino como presencia. No como montaña rusa, sino como suelo firme. Puedes mirar el caos del mundo sin disolverte en él. Puedes observar tus emociones sin temer que te arrastren. Puedes escuchar tu corazón sin necesidad de corregir su voz. Puedes contemplar un atardecer sin exigir que te conmueva y aún así disfrutarlo. La vida no se vuelve más fácil, pero tú te vuelves más amplio, más capaz de sostener tus luces y tus sombras sin convertirlas en batalla. Lo que antes llamabas vacío se transforma. Ya no es un hueco amenazante, es un espacio abierto, un lugar donde puedes descansar de la idea de que debías mejorar constantemente. Es como recostarte en un cuarto oscuro y, por primera vez, no tener miedo del silencio. Ese silencio deja de ser un enemigo y se convierte en compañía. Una compañía que no te pide nada, que no te califica,
que no te exige una versión brillante de ti mismo. Esa paz, la más discreta de todas, estaba siempre ahí, oculta bajo la necesidad compulsiva de sentir, de lograr, de brillar, de sostener una identidad inamovible. Pero cuando esa necesidad cae, cuando la búsqueda termina no por haber encontrado algo, sino por comprender que nunca necesitaste buscar, la paz aparece como quien siempre estuvo esperando a que la vieras. Y si prestas atención, notarás algo curioso. No cambió nada afuera. La ciudad sigue igual, el ruido sigue igual, el mundo sigue con sus prisas. Pero aquí dentro, todo se aquietó. La vida dejó de ser una carrera y se transformó en un caminar. Un caminar sin destino grandioso, sin urgencias, sin competencia. Un caminar que no se mide en metas, sino en presencia. En este estado, descubres que no necesitas justificar tu existencia. No necesitas demostrar que eres especial para merecer estar aquí. Ya no eres un proyecto inacabado que debe perfeccionarse. Eres un ser vivo, un proceso en movimiento, un latido sostenido por algo mucho más grande que tú, aunque no haga ruido. Y entonces, ocurre algo que no esperabas. Te vuelves amable contigo mismo, no por disciplina, no por autosuperación, sino porque ya no tienes la energía para pelear contigo. La culpa se suaviza, la autoexigencia se disuelve, la dureza interna se afloja, y empiezas a vivir desde un lugar menos tenso, un lugar donde puedes equivocarte sin sentir que el mundo se acaba, donde puedes tener días planos sin interpretarlos como retrocesos, donde puedes existir sin espectáculo. Esta paz no depende de condiciones externas, no necesita que las cosas estén bien, no desaparece cuando el mundo se quiebra, no exige que estés inspirado. Es una paz que se queda, incluso cuando tú no estás seguro de merecerla. Simplemente habita en ti, del mismo modo en que la respiración habita el cuerpo incluso cuando no la piensas. Es quietud que sostiene, es madurez sin ruido, y en medio de esta suavidad surge algo más profundo, la comprensión de que nunca estuviste tan cerca de ti como ahora. Todas tus versiones anteriores buscaban algo afuera, querían reconocimiento, intensidad, propósito, dirección. Querían sentir más para creer que vivían. Pero ahora que dejaste de perseguir, ahora que no necesitas demostrar nada, encuentras un tipo de autenticidad que no depende de circunstancias. Una autenticidad que es simplemente ser. Ser sin huir. Ser sin adornos. Ser sin exigencias. Y aquí ocurre algo importante. La vida deja de ser un acto. Te das cuenta de cuántos gestos hacías para ser aceptado. Cuántas palabras elegías para no incomodar. Cuántas emociones fingías para encajar en lo que se esperaba de ti. Y cuando esa actuación se disuelve, quedas tú. Desnudo, sí. Vulnerable, sí. Pero también verdadero. Te sorprende sentirte más completo ahora que ya no buscas completarte. Te sorprende sentirte más vivo ahora que ya no dependes de emociones intensas para comprobarlo. Y empiezas a notar que incluso lo que antes llamabas nada tiene un sabor suave, como el de un té tibio que no pretendía impresionarte, pero te reconforta sin que lo pidas. Y en esta quietud, que no es aburrimiento sino profundidad, algo se acomoda. Es como si una parte de ti, la que siempre estuvo cansada, por fin pudiera sentarse a descansar sin permiso. Como si después de una vida entera sosteniendo expectativas, pudieras por fin soltar los hombros. Lo curioso es que esta paz no te vuelve indiferente. Al contrario, te vuelve presente, te vuelve más capaz de escuchar sin prisa, de mirar sin juicio, de amar sin miedo. Te vuelve capaz de existir sin estar buscando sentido en cada cosa. El sentido ya no es una meta, es un perfume leve que surge cuando estás aquí sin exigir nada. Y quizá, sin darte cuenta, algo dentro de ti empezó a florecer en la oscuridad, en silencio, sin pedir aplausos, porque no todas las flores crecen bajo el sol. Algunas nacen en las cuevas internas, donde la luz es tenue, pero la tierra es fértil. El camino continúa, y aunque no lo parezca, estás avanzando. Tal vez no te hayas dado cuenta aún, pero algo importante ha cambiado en la forma en que experimentas la realidad. La mente, acostumbrada a esperar constantemente algo más emoción, más intensidad, más belleza, más propósito, comienza a encontrarse con una nueva dificultad, lo ordinario.
No porque lo ordinario sea insuficiente, sino porque has pasado tantos años exigiendo que la vida fuera extraordinaria que ahora, al verla desnuda, te preguntas si esto es realmente todo. La taza de café parece demasiado simple. El toque ya no confirma nada. La presencia no garantiza trascendencia. Y la mente, siempre tan inquieta, se pregunta, ¿es solo esto? Pero, ¿y si fuera precisamente eso? ¿Y si solo esto fuera lo que toda tu vida habías estado ignorando? Alan Watts hablaba de esta apetencia humana por experiencias etiquetadas con valor, como si la vida debiera venir acompañada de una explicación o de un certificado de grandeza para ser aceptada. Sin embargo, lo que desgasta no es la realidad, sino la expectativa permanente de que la realidad sea algo distinto. La búsqueda frenética de lo extraordinario nos ciega ante lo más real, la respiración, la luz, la textura del instante. Cuando atraviesas el colapso de lo viejo, cuando el yo que actuaba por hábito se derrite, algo más ocurre. Tu cuerpo aún recuerda cómo anhelar intensidad, pero tu alma, ahora más despierta, comienza a observar en silencio. Y en esa observación, lo común, lo que antes te parecía aburrido, irrelevante o demasiado pequeño para notarlo, empieza a mostrarse. No como una epifanía, sino como un recordatorio de que la vida entera está hecha de lo que jamás creíste suficiente. De pronto, la luz que entra por la ventana a media tarde ya no necesita contarte una historia. El sonido del agua en la regadera deja de ser ruido de fondo y se convierte en una compañía suave. La forma en que tus manos se encuentran, sin prisa, sin significado, impuesto, se vuelve un pequeño acto sagrado. Cosas que no brillan, que no se viralizan, que no prometen ascenso espiritual alguno, pero que sostienen el mundo por dentro. Es aquí donde comienza la verdadera reconciliación, no con las grandes emociones, sino con lo que siempre estuvo frente a ti y no mirabas, con lo simple, con lo cotidiano, con lo que no presume. Carl Jung decía que volverse entero implica descender a las capas más primordiales de la existencia, allí donde la vida ya no tiene la obligación de impresionarte. Y en ese descenso, en esa bajada hacia la raíz, empiezas a recuperar algo que no sabías que habías perdido, la capacidad de asombrarte con lo común. Pero esta recuperación no llega con fanfarria, no se siente como un logro espiritual, llega como un suspiro largo después de cargar demasiado peso. Te sientas, respiras, y por primera vez en mucho tiempo no deseas estar en otro lado. Todo lo que antes te parecía insuficiente ahora luce honesto. La silla en la que estás sentado basta. El cielo, aunque esté opaco, aunque esté cubierto de nubes, aún guarda un misterio humilde. El sabor sencillo de una comida cotidiana te recuerda historias que creías olvidadas. Y el silencio, ese mismo silencio que antes te perseguía como un fantasma, ahora es un refugio. No se trata de resignación, se trata de libertad. Libertad de no tener que huir de la vida común. Libertad de ya no exigirle grandeza a cada instante. Libertad de estar vivo sin justificar cada segundo con emociones intensas. Este tipo de libertad no necesita discursos ni filosofías elaboradas. Nace en el momento en que dejas de obligar a la vida a ser extraordinaria. Cuando permites que el mundo llegue a ti sin filtros, sin expectativas, sin guiones impuestos. Alan Watts decía que el sentido de la vida es simplemente estar vivo. Así de simple. Tan simple que la mayoría corre despavorida hacia cualquier complicación necesaria con tal de evitar esa evidencia. Pero cuando te detienes, cuando dejas de buscar, cuando te permites mirar el mundo sin exigirle adornos, algo cambia. El tiempo se desacelera. Los segundos dejan de ser un instrumento de productividad y regresan a ser respiración. Existencia pura, sin adornos. Empiezas a prestar atención a los gestos que antes pasaban desapercibidos. La forma en que alguien te mira sin intención oculta. La sensación de tus pies tocando el suelo. El peso de tu propia voz cuando hablas despacio. Una gratitud sin objeto empieza a aparecer. No sabes exactamente qué agradeces, pero algo dentro de ti se ablanda. Es como encontrar una foto antigua y reconocer en ella algo perdido, pero familiar. La mente, desde luego, intentará resistirse a esta nueva claridad. Te dirá que esto es poco, que deberías aspirar a más, que estás conformándote. Pero ahora puedes mirar esa voz sin obedecerle.
Ahora sabes que exigirle grandeza constante a la vida solo te llevaba al agotamiento. Lo que antes parecía poco, ahora se vuelve suficiente. Y lo extraordinario deja de ser una exigencia para volver a ser lo que siempre fue. Un instante, una mirada, una presencia. Lo extraordinario está escondido dentro de lo cotidiano. No está lejos. No está en la cima del día perfecto. Está en la textura más sencilla del momento presente. En lo que ya vives pero no reconocías. Porque gran parte de tu sufrimiento no venía de la ausencia de lo extraordinario, sino de la imposibilidad de ver lo extraordinario en lo sencillo. Y cuando ves de verdad, cuando miras sin esperar espectáculo, ya no necesitas huir, ya no necesitas adornar, ya no necesitas fingir que tu vida es una película épica. Descubres que la vida es, ante todo, diminuta, y que en esa pequeñez habita una forma de belleza que habías ignorado por perseguir grandezas imposibles. Es un tipo de belleza que no impresiona, pero sostiene, no deslumbra, pero acompaña, no agita, pero calma. Hay un momento en el que esta simplicidad deja de ser una revelación y se convierte en una manera de estar en el mundo. Ya no buscas picos emocionales para sentirte vivo. Ya no confundes la intensidad con profundidad. Ya no exiges a la experiencia que te rescate de ti. Comprendes que la vida no necesita brillar para ser valiosa. No necesita gritar para ser escuchada. Y entonces aparece una sutileza aún más profunda. La conciencia de que esta simpleza no es solo un descanso temporal, sino una pista de algo más grande. Un preludio. Un anticipo suave de una presencia más sólida que está intentando nacer. Una vida sin adornos, pero con raíz. Una forma de ser que no pide permiso ni necesita aprobación. Quizás sin darte cuenta, has comenzado a vivir desde otro lugar. No desde la exigencia, sino desde la apertura. No desde la carencia, sino desde la presencia. Y aunque todavía haya días en los que la mente te exija espectáculo, ahora tienes un espacio interno donde puedes descansar sin obedecerla. Lo ordinario te está enseñando algo que habías olvidado. Que no necesitas grandeza para sentirte vivo, porque estar vivo ya es grandeza suficiente. Y cuando la vida deja de ser una persecución constante, comienza a volverse habitable, respirable, humana. Hay un instante extraño, casi inadvertido, en el que algo dentro de ti deja de tensarse. No llega como una epifanía, ni como un evento monumental. Llega como un suspiro, como si después de cavar durante años, finalmente soltaras la pala y te sentaras a mirar el cielo que siempre estuvo sobre ti. Nada cambia afuera, pero dentro de ti ocurre algo que no tiene nombre y que sin embargo lo transforma todo. La búsqueda, esa búsqueda que parecía interminable, empieza a disolverse sin ruido. Alan Watts decía que la mayor barrera para la paz es el esfuerzo por alcanzarla. Y cuando escuchas esa frase desde el intelecto, parece una paradoja. Pero cuando la sientes desde el cuerpo, desde el cansancio profundo de quien ha intentado todo, desde la honestidad de saber que ninguna cima emocional te sostuvo por mucho tiempo, entonces la frase deja de ser un acertijo. Se vuelve espejo. La paz no comienza cuando la conquistas. Comienza cuando sueltas la obsesión de conquistarla. No es resignación. Es comprensión. Comprensión de que no necesitas ser tocado todo el tiempo por emociones intensas para estar vivo. Comprensión de que la presencia no se construye, solo se revela cuando dejas de cubrirla con esfuerzos inútiles. Comprensión de que el simple hecho de existir, con o sin brillo, es suficiente. Y que ser suficiente no es una idea motivacional. Es la verdad más antigua del alma humana. Al principio, esta tranquilidad parece demasiado simple como para confiar en ella. La mente adicta a los extremos te dirá que te estás apagando, que deberías volver a sentir como antes, que algo falta, pero con cada respiración profunda, con cada momento de quietud, con cada instante en el que eliges no correr hacia ninguna emoción, vas descubriendo algo más profundo. Esta paz no es pérdida, es recuperación, es volver a ti sin filtros, es descansar en tu propio ser, sin esa urgencia antigua por demostrar que valías algo. Ya no eres rehén de tus emociones, las sientes, pero no te arrastran. Las escuchas, pero no te dominan. Puedes llorar sin derrumbarte. Puedes sonreír sin euforia. Puedes vivir sin espectáculo. Y lo más sorprendente,
Por primera vez, puedes descansar dentro de ti. Descansar, esa palabra que quizá llevabas años sin entender de verdad. Descansar no es dormir, no es desconectarte, es dejar de exigirte, es soltar la idea de que debes sentir más, ser más, producir más, vivir más intensamente para justificar tu existencia. Es permitirte ser sin medir tu valor en emociones. Y cuando esa exigencia cae, el alma respira por fin en su ritmo natural. Carl Jung decía que la totalidad solo puede alcanzarse a través de la paradoja. Y la paradoja suprema está aquí. Pasaste la vida entera buscando experiencias intensas para sentirte vivo. Y ahora descubres que la intensidad no era vida, sino distracción. Que la plenitud no estaba en los picos, sino en la capacidad de estar contigo sin necesidad de nada más. Puedes mirar el caos del mundo sin ser devorado por él. Puedes escuchar los ruidos externos sin perder tu eje interno. Puedes sentir un día gris sin interpretarlo como fracaso. Puedes experimentar un día alegre sin aferrarte a él como si fuera escaparate. Ya no temes que la vida sea simple, porque entendiste que la simplicidad no es pobreza, sino claridad. Y aquí es donde sucede algo aún más profundo. Lo que antes llamabas vacío ya no es un agujero que debe llenarse. Es espacio, un espacio donde no existe exigencia de rendimiento emocional. Un espacio donde puedes respirar con suavidad, sin medir la profundidad de cada inhalación. Un espacio donde puedes existir sin que cada segundo necesite justificar su importancia. Este espacio, que antes sentías como amenaza, ahora se convierte en hogar. Es un hogar silencioso, sí, pero real. Un hogar donde no necesitas máscaras, donde no necesitas demostrar que estás bien, donde la vida deja de ser un escenario y vuelve a ser un lugar habitable. Y ese hogar pertenece únicamente a ti. Siempre estuvo ahí, pero lo habías cubierto con la urgencia de sentir algo, lo que fuera, con tal de evitarte. Ahora, sin esa urgencia, descubres que aquí dentro hay una estabilidad que nunca conociste mientras perseguías picos emocionales. Una estabilidad que no depende del clima ni del humor de los demás, ni del éxito que consigas. Una estabilidad que sigue contigo incluso en los días vacíos, incluso en las noches largas, incluso cuando la vida no se ajusta a tus expectativas. Es la estabilidad de haber dejado de luchar para convertirte en algo distinto a lo que eres. Y ahí, en ese centro silencioso, surge una revelación suave pero profunda. No necesitas que la vida te sorprenda para que sea valiosa. No necesitas emociones grandiosas para que tenga sentido. No necesitas demostrar tu grandeza para pertenecer. Ser es suficiente. Ser es completo. Ser es lo más cercano a la verdad. Y quizá ahora, mirando hacia atrás, puedas observar tu travesía con comprensión. Atravesaste el colapso silencioso, donde todo perdió color sin aviso. Atravesaste la trampa del placer, ese ciclo de búsqueda compulsiva que agotaba el alma. Atravesaste el vacío necesario, donde las identidades comenzaron a disolverse. Atravesaste la simplicidad olvidada, esa que devolvió textura a lo ordinario. Y llegaste aquí, a este lugar sin euforias, pero lleno de algo aún más raro. Paz sin exigencia. Alan Watts decía que el secreto de la vida es estar completamente involucrado en lo que estás haciendo, y llamarlo juego, en vez de llamarlo trabajo. Ese cambio, aunque parece una simpleza, es en realidad una revolución interna. Significa dejar de vivir la vida como un esfuerzo constante y empezar a vivirla como una danza suave, donde nada se fuerza y todo fluye. Recuerdo una noche, quizás similar a la tuya. Había pasado horas rodeado de risas, conversaciones ruidosas, luces y estímulos, pero me sentía como un espectador en mi propia existencia. Llegué a casa, me senté en el piso y estuve mirando la pared sin pensar en nada, sin tristeza, sin angustia, sin alegría. Solo una neutralidad extraña que, en ese momento, interpreté como pérdida. Hoy sé que era revelación. Mi vida estaba llena de ruido pero vacía de presencia. Y ese silencio, ese encuentro con la pared, fue el primer gesto de verdad que tuve conmigo en mucho tiempo. Quizá tú estés ahora frente a tu propia pared interna. Quizá te sentiste perdido por no sentir nada o por sentir demasiado. Pero si has llegado hasta aquí, si has atravesado el silencio sin huir,
si has dejado que la ausencia de alegría se convierta en un maestro en lugar de un enemigo, entonces tienes algo que muy pocos tienen: coraje. No el coraje ruidoso que presume valentía, sino el coraje silencioso de mirar hacia adentro. El coraje de quedarte cuando todo en ti quería salir corriendo. El coraje de permitirte ser sin exigirte espectáculo. Y ahora que este viaje llega a su cierre, hay algo que quiero decirte con la sinceridad más completa. Nada está roto en ti. Nada falló. Lo que murió no fue tu capacidad de sentir, sino la adicción a necesitar sentir algo todo el tiempo. Y lo que nació, en su lugar, es una forma de presencia que puede sostener tu vida con más suavidad y más verdad que cualquier emoción intensa. La búsqueda terminó, no porque encontraste lo que buscabas, sino porque comprendiste que nunca necesitas perseguir aquello que ya vive dentro de ti. Ahora, el camino continúa, pero continúa desde otro lugar, desde ti, sin máscara, sin prisa, sin ruido. Y así, en esta quietud recién nacida, puedes seguir adelante, no para encontrar algo, sino simplemente para vivir,